Instituto Tecnológico de Tijuana, Ingeniería Industrial, materia Estadística Inferencial 1. Alumna Brenda Alejandra Estrada Flores, profesor Juan Morales, unidad 1, Introducción a la Estadística, resumen y gráfica de datos. En la estadística inferencial se estudian técnicas y procedimientos con el objetivo de extender o generalizar la información de una muestra de población. Datos son el conjunto de información recolectada como medición, género, respuesta de encuesta. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar y interpretar la información para extraer conclusión basadas en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc. que se someten a estudio. Conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Censo es el conjunto de todos los de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Pensamiento estadístico. Concepto clave. En esta sección se introducen los principios básicos del pensamiento estadístico que se utilizará a lo largo del libro, ya sea que realicemos un análisis estadístico con datos que hemos reunido o que examinemos uno realizado por alguien más. No debemos aceptar a ciegas los cálculos matemáticos, es necesario tomar en cuenta los siguientes factores: contexto de los datos, fuente de los datos, método de muestreo, conclusiones, implicaciones prácticas. Pensamiento estadístico. Es una filosofía de aprendizaje y acción basada en tres principios. 1. Todo el trabajo ocurre en un sistema de procesos interconectados. 2. La variación existe en todos los procesos. 3. Entender y reducir la variación son clave para el éxito. Pensamiento estadístico. Utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento es A. posible, B. posible pero muy poco probable, C. posible y probable. Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120 a 98. B. Posible pero muy poco probable. Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Respuesta B. Posible pero muy poco probable. Tipos de datos. Determina si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856 según datos de la Oficina de Censo. La respuesta es un estadístico. Determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Dispositivos para cruzar la calle. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar la calle. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan según datos del artículo Ford and Science en Nueva York. The Metro Nueva York Times. Es un dato discreto. Pensamiento crítico. Utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión alternativa. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad de límite más que los caucásicos. Respuesta. Los oficiales de policía tienen más inclinación o disposición a detener individuos de grupos minoritarios que a individuos caucásicos, por lo que los primeros reciben un mayor número de multas. Utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se le pide. Árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet America Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 450 de ellas indicaban preferencias por un árbol real.
puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas, podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Respuesta. Tal vez una de las razones que prefieren, por las que prefieren un árbol de Navidad real es porque ellos pueden ir a los lugares donde los venden y pueden encontrar uno de los de donde los venden y donde están plantados, y pueden encontrar uno de los que más les gusta a ellos, y también porque tienen un olor natural y porque pueden plantar otro arbolito. Recolección de datos muestrales. Determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Prueba de equinacia. Un estudio sobre la eficiencia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de EFIS and Safety en Chinese en respiratorio. Respuesta: experimento. Identifique el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o conglomerado. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Respuesta: muestreo sistemático. Pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Concepto clave. Algunas gráficas son inadecuadas porque contienen errores y otras las son porque, aunque sean técnicamente correctas, resultan confusas. Es importante desarrollar la habilidad para reconocer gráficas incorrectas y para identificar con exactitud los elementos confusos. En esta sesión presentamos dos de los tipos más comunes de gráficas inadecuadas. Ejes sin valor cero. Algunas gráficas son confusas porque ambos ejes no inician en cero, de manera que las diferencias se exageran, tal como se observa en el ejemplo 1. Responda a las preguntas acerca de las gráficas. Gráfica de ingreso. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajo de tiempo completo desempeñado por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censo de los Estados Unidos. Pregunta: ¿la gráfica hace una comparación imparcial de los datos? ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Respuesta: no. Al utilizar áreas, la gráfica crea la impresión de que el ingreso medio de los hombres es casi el doble que el de las mujeres, pero los valores reales indican que el ingreso medio de los hombres es aproximadamente el 43% más alto que el de las mujeres. Distancia de frenado. La siguiente gráfica muestra la distancia de frenado de diferentes automóviles medidas en las mismas condiciones. Describa en qué aspecto esta gráfica podría ser engañosa. Pregunta: ¿en qué cantidad de distancia de frenado de la Acura RL excede la distancia de frenado del Volvo S80? Dibuje la gráfica de forma que describa los datos de manera más objetiva. Respuesta: al iniciar la escala horizontal en 100 pies, la gráfica corta la proporción de porciones de la izquierda de las barras, lo cual provoca la distorsión de la percepción y crea la impresión falsa de que la Acura RL tiene una distancia de frenado de más del doble que el Volvo S80, pero una comparación de las cifras reales indica que las distancias de frenado de la Acura RL es de aproximadamente un 40% mayor que la del Volvo S80 y no un 100% mayor. 2.2. Distribución de frecuencia.
Distribución de frecuencia o tabla de frecuencia. Indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases, al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Límites inferiores. Son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Límite superior son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Frontera de clases. Son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin espacios creados por los límites de clase. Marcas de clases son los puntos medios de las clases. Anchura de clase es la diferencia entre los dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivos en una distribución de frecuencias. Es valor más alto menos valor más bajo entre número de clases. Distribución de frecuencias relativas. La frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una proporción o una frecuencia porcentual, un porcentaje. Frecuencia de clase entre suma de todas las frecuencias por 100. 2.1. Pasos para hacer una distribución de frecuencia. Determinar el número de clases que se desea, los cuales deben de estar entre 5 y 20. Calcular la anchura de la clase. Elegir un límite inferior de la primera clase. Elegir el dato más bajo o uno que sea conveniente. Listar los límites inferiores restantes, sumando la anchura de la clase al límite inferior de la primera clase, después al segundo y así sucesivamente. Anote los límites inferiores y superiores en una columna vertical. Tome los valores de cada dato y ponga una marca de clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia. Resolver ejemplo y ejercicios. Pulso de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencia de la tabla 2.2. Aquí en esta imagen tenemos, yo realicé la distribución de frecuencias a manos, donde te decía que te pedía 7 clases, la anchura de la clase, que es igual a 124 menos 60 entre 7, igual a 9.14. Esta se redondea a 10. Y los límites inferiores es el límite más bajo, que era 60, más la anchura, y era 60 más 10, 70 más 10, hasta llegar a 120, que es son los límites inferiores. Y los límites superiores eran 69, 79, un número antes de llegar al número inferior. También los puntos medios de la clase se sacan sumando el punto inferior más el superior entre 2 y te da el punto medio de clase. La distribución de frecuencia relativa es el número de frecuencia entre el número de datos por 100, que te da un porcentaje. En esta gráfica también se puede ver el histograma de pulso de mujeres y lo vamos a realizar en Minitab. Yo aquí ya lo había realizado, pero vamos a volverlo a hacer para que vean cómo se hace. Nos vamos a gráficas, histogramas, simple y pulso de mujeres. En la escala de frecuencia vamos a ponerle nombre de mujeres. Le damos OK. Esperamos a que nos arroje la gráfica. Aquí nos arrojó la gráfica, pero nosotros queremos con un intervalo de 7 clases. Este nos lo doy con 14. Le vamos a cambiar a 7. En esta parte de acá también le vamos a poner los términos medios. Como yo lo hice a mano, los tengo aquí porque los puntos medios, que son
74.5, 74.5, 24.5, 24.5, 104.5, 114.5, 124.5. Le damos OK y nos arroja las 7 clases. Le vamos a poner los valores. Y aquí en esta parte nos arrojan las que del 59.5 al 69 son 12, del 69 al 79, 5 son 14 y así. Vamos a sacar el de porcentaje. Simple. Aquí vamos a cambiar a porcentaje. Ok. Le vamos a poner los intervalos de clase. Que son 7. Y los puntos medios, que son 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Le damos OK y nos arroja las 7 clases. Le vamos a poner los datos y nos arroja el porcentaje, la frecuencia relativa. Esto va a ser también para los otros. Vamos a hacerlo con el pulso de hombres. Hombres, escala, frecuencia, OK. Le cambiamos el nombre. Hombres, OK. Le damos OK. En este vamos a ir a la hoja. En este dice pulso de hombres, utiliza los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencia, incluya 10 clases. Entonces vamos a incluir 10 clases. Son 10, vamos a poner los datos. Y nos da del 52.5, 57. Vamos a cambiarle también vamos a ponerle los puntos medios. Que son 52.5, 57.5, 62.5, 67.5, 72.5, 77.5, 82.5, 87.5, 92.5, 97, 93.5, 97.5. Le damos OK. Y nos da la gráfica. De hecho aquí se modificó. Bueno, vamos a ponerlos ahí.
Vamos a volver a hacerla porque me equivoqué los datos. Entonces vamos a volver a borrar, voy a eliminar esta. Gráficas, histograma, ok, curso hombres, escalas, frecuencia, ok. Nos pedían 10 clases. Le damos ok. Y ahí nos arroja la gráfica. Vamos a hacerla con porcentajes. El porcentaje es, acuérdense que, bueno, la frecuencia relativa se saca entre el número es el número de frecuencias entre el número de datos y por 100. Los porcentaje. Le damos ok. Ok. Estas pues automáticamente nos arrojan una gráfica. Nosotros vamos a ponerle los números de clases que queremos, que son 10. Le damos ok. Le ponemos los datos. Ok. Y nos da los datos en porcentajes, que es 52.5 entre 52.5 y en 57.5 es el 15%. El más alto es del 67.5 al 72, 22.5. Y vamos a hacer la última, que es de radiación de dientes de leche. La cambiamos escalas de frecuencia. Ok. Aquí le cambiamos el nombre. Dientes de leche. Le damos ok. Ok. Mientras nos da la gráfica, vamos a ver cuál es el problema. Dice radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquerels que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base en datos de Arndt N. Speed, Russ y Strong Deciduous entre 1990 de Manganato, Science Total Environment. Construye una distribución de frecuencia con 8 clases. En esta, yo aquí ya la había hecho a manos, tengo las gráficas y es la que voy a hacer, lo que estaba haciendo aquí en este. Miren, aquí la vamos a cambiar. Nos pedían 8 de clase. Y en esta le vamos a cambiar también los datos, que son 114.5, 124.5, 124.5, 144.5, 144.5, 154.5, 164.5, 174.5 y 184.5. Le damos ok, agregamos los datos que nos aparezcan acá arriba y aquí nos da los datos. Si lo hiciste a mano, pues vas a confirmar o corroborar los datos. En este caso yo lo hice a mano, por eso ya se me hizo más fácil. Y
voy a ponerla en porcentaje. Nada más le cambio porcentaje. Ok. Le pongo el nombre. Porcentaje. Ok. Ok. Aquí vamos a cambiar igual los datos por 8 clases. 114.5, 4.5, 134.5. Le damos OK, agregamos los datos. Y aquí nos da en porcentajes las gráficas. Entonces, después pasamos al siguiente. 2.3 histogramas. Histogramas es una gráfica con barras de las mismas anchuras dibujadas una junto a otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Datos. Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, National Health and Nutrition Examining Survey. La edad está dada en años, estatura en pulgadas, peso en libras, circunferencia de cintura centímetros, pulso, frecuencia del pulso, latidos por minuto, presión sanguínea, sanguínea diastólica, colesterol, índice de masa corporal, muslo, codo, anchura de codo, anchura de muñeca y circunferencia del brazo. Dice, realiza las histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y índice de masa corporal. Ok, vamos a realizarlas en militar. Ok, nos dice, vamos a realizar una gráfica normal, histogramas. En esta gráfica de histogramas nos dan la media de 35.48 y la desviación estándar y los números de datos. Este es un histograma normal. Vamos a hacer uno más completo. Okay. Y como pueden ver, esta gráfica nos da unos datos más completos. En nos da una prueba de normalidad, nos da un p-value de 0.41, nos da una media, nos da la desviación estándar, la variancia, el sesgo, la Curtis, el número de datos,
el número mínimo, cuartil, la media, el cuartil, el número máximo, el 95% de confidencialidad de la media, de la mediana, de la desviación estándar. Y en esta podemos ver la gráfica de Gauss-Jordan, no, de Gauss, perdón, que estaba más hacia la derecha porque tiene un sesgo, una curtoxis, no, sí, un sesgo positivo, y cuando tiene un sesgo positivo va hacia la derecha y cuando es negativo va hacia la izquierda. Nos da una gráfica más completa. Vamos a realizar vamos a realizar todas las gráficas. El de estatura le damos OK. Como ven aquí nos da el de la estatura. Igual en esta gráfica, si se pueden dar cuenta, está un poquito más, más junta. La desviación estándar, la media está en el centro porque la mayoría de los valores están dentro de la media, la mitad. Una desviación estándar más o menos normal porque está en el p-value de 0.66. Por lo regular tiene que entrar entre 0.005. Tiene una media de 68, una desviación estándar de 3, una variancia de 9, un sesgo positivo de 0.4, una curtoxis de 0.50, número mínimo de 61, un cuartil, número máximo. La media está casi en el centro. El de peso, como pueden ver, está todavía mucho más hacia arriba, más abierta hacia arriba. Un p-value de 0.5 porque está dentro de la media. Tiene una curtoxis negativa, que es una desviación estándar grande. Tiene un sesgo positivo. Tiene una intervalo de confidencialidad del 172.55. Nos pedía el de peso, el del pulso, muslo, codo, brazo. Vamos a rizar el de la cintura. Que ya son los ejercicios. Y como pueden ver en esta, no da la campana de Gauss-Jordan completa. Tiene un p-value de 0.17, está un poquito más chaparrita. Tiene una media de 91, la desviación estándar de 9. La curtoxis está en negativo. Tiene una desviación estándar grande. Tiene el número mínimo, el máximo, cuartiles. Está un poquito hacia la izquierda, un poquito más hacia la izquierda, porque los datos están más iguales.
Vamos a hacer el de la muslo. En esta todos los datos están casi dentro, pero también están más hacia la izquierda porque tiene un sesgo negativo. Cuando tiene un sesgo negativo va más hacia la izquierda. Tiene un p-value muy alto de 0.8, se pasa. Está más arriba de lo que normalmente tiene que estar. Tiene una cuartil 40.50, una media, rango de cuartil de 3.9. Esta es otra gráfica de codo. En esta está un p-value, está por debajo del, bueno, casi se acerca al 4, al 0.5. Tiene una media más hacia la derecha. ¿Ven cómo cambian todas las gráficas? No todas son iguales. Por ejemplo, esta sí está más hacia a la derecha, topa casi. Tiene un p-value de 0.2 por debajo de lo que normalmente tiene que estar. Está más hacia la media está más hacia la izquierda. Vamos por el último. Y esta todavía está un poquito más. Esa sí está más hacia la izquierda. Tiene un p-value de 0.152. Una media de 32, desviación estándar de 3, la variancia de 9. Y pues así se hace un histograma. Objetivo de las gráficas de estadística. Identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. Polígono de frecuencia es una gráfica estadística que utiliza las marcas de clase utilizando segmentos lineales conectados a punto que se localiza directamente por encima de los valores de las marcas de clase. Este se construye a partir de una distribución de frecuencias. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencia con estos datos. Aquí ya tenemos los latidos. Aquí están, de hecho este es el que estamos realizando desde el primer gráfica, donde están los pulsos, la frecuencia. Y aquí está la gráfica de polígonos que vamos a realizar. Aquí ya tengo todos los datos, tengo los pulsos, las marcas de clase, la frecuencia. Y vamos a hacer la gráfica. Vamos a gráficas. Vamos a evaluar por tabla. Primera, ok.
En la variable vamos a seleccionar marcas de clase. Vamos a agregarle gráfica de frecuencias mujeres. Vamos, ok. Vamos a esperar a que nos dé la gráfica. Y aquí tenemos la gráfica de frecuencia. Vamos a agregar los valores. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos los valores que nos daban en la tablita, que es esta, del pulso, y la frecuencia, que es 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1, que son los mismos datos que nos dio 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Marcas de clase igual a 64.5 y evaluado igual a 12. Marca de clase 74.5, que son los que tenemos acá, y 14 es 84.5 y 11. Y hacemos la siguiente. Seleccionamos OK. Y en esta vamos a seleccionar la frecuencia de clase y marca de clases. Este es de hombres. Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencia con estos datos, crear tabla y realizar gráfica. Aquí creé la tabla de pulso hombres de 56 a 59, 60 a 63 y la frecuencia de 6, 7, 7, 3, 6, 2, 0, 4, 4, 1, y es lo que vamos a realizar. En la gráfica. OK y OK. Aquí nos arrojó la gráfica. Vamos a poner los datos. Aquí nos está dando los datos. Aquí está el pulso de hombres. En el primero nos da 6. En el segundo 7, que está aquí. Tercero 7, 3, 6, 2, 0, 0, 4. Que son los mismos datos que tenemos. Y así se hace la gráfica de frecuencia. Y polígono de frecuencias relativas. Utiliza frecuencias relativas, esto es proporción o porcentaje en escala vertical. Aquí dice, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencia relativas con estos datos. Aquí tenemos la tabla, aquí tenemos los pulsos de las mujeres y la distribución de frecuencias relativas de los pulsos de las mujeres
que es la frecuencia entre el número de datos por 100. Y aquí nos da la frecuencia relativa de 30, 20, 35, 27, 5, 2.5, 2.50, 2.5. Y vamos a hacerla vamos a hacer la gráfica de frecuencia relativa. En este caso vamos a utilizar la frecuencia relativa y marcas de clase. Aquí está bien. Vamos a cambiarle el nombre. Porcentaje mujeres. Aquí la vamos a sacar en porcentajes. Esperamos a que nos arroje la tablita. Le ponemos los datos para verificar. Y aquí, si se pueden dar cuenta, son los mismos datos de la frecuencia relativa que ya tenemos aquí, que son 30, 35, 27, 2.5, 2.5, que son los mismos que están acá. Y después dice gráfica de ojiva. Gráfica de ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Aquí ya tengo los datos, tengo las fronteras de clase y la frecuencia. En las fronteras de clase son las que están por el medio. En este caso el mío es de las mujeres 59.5, 69.5. La frecuencia que está dentro de esta del 59.5 al 69.5. En la primera son ceros, en la segunda son 12, 79.5 son 14, 89.5 11, 99.5 1 y así. Y para hacer esta gráfica nos vamos a gráfica chart. Vamos a agarrar frecuencia. No, es frontera de clases. Símbolo. Ok. Es gráfica de ojivas.
frontera de clase, mujeres. Ok. Y le damos ok. Y aquí me equivoqué. Frecuencia o frontera de clases. Ya seleccionamos datos, símbolos y conexión de líneas. Dejamos la misma. Aquí nos arrajó la gráfica correcta, le ponemos los datos. Y aquí nos arroja todos los datos que están por debajo del valor. Frontera de clase 69. Aquí está el 37. Que son 89.5. Y se hace una ojiva. Siguiente representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Aquí ya tengo la gráfica. Vamos a hacer en Minitab también. Y aquí ya tengo los datos. Tengo la frecuencia y las fronteras de clase. Gráfica. Aquí borramos este, seleccionamos el de abajo. Frontera de clase. Seleccionamos todo. Okay. Y le cambiamos. Ojiva hombres. Okay. Damos OK. Y le agregamos los datos. Y aquí nos aparece la otra gráfica. En estos es el 59.5, que es el que está aquí. Y se va para arriba. Todos para arriba. Son los 23. Y así se hace una gráfica de ojiva. Gráfica de puntos. Gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato con un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Aquí ya tengo los datos. Vamos a hacerla en Minitab. Yo aquí ya tengo los datos de las mujeres.
y vamos a hacer la gráfica. En esta vamos a usar deploy, simple, ok, mujeres. Vamos a corregir el nombre. Ok, y hacemos la gráfica. Aquí nos está dando la gráfica. Y en esta gráfica nos da los puntos que son mismos. Por ejemplo, aquí le ponemos, y en el primero nos dice que el 4 está entre el 59.5 y 60.5. Son los números que más se repiten, los más frecuentes. En este caso es el 2, que está en el 71.5. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Vamos a construir la gráfica. Vamos a agarrar el de los hombres. Okay. Y aquí nos arroja los puntos, que es en el de los hombres. Y todos los más frecuentes también, que son estos. Y aquí están las dos gráficas de mujeres y de hombres. Si se dan cuenta, los valores aquí cambian, como estos, porque son diferentes valores. Y herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Planteamiento del proyecto del semestre. En este es un proyecto que se va a estar llevando a lo largo de la materia y vamos a ir avanzando en cada trabajo que tengamos que realizar. El proyecto tomado es un problema relacionado a mi trabajo, el cual en estas últimas semanas ha estado afectando la calidad de las piezas procesadas y llenado de documentos de HRs en la celda. El problema es el siguiente. En mi empresa realizamos piezas médicas y el área en el que yo me encuentro es de costura de telas, lo cual en estas últimas semanas hemos tenido problemas de calidad con las piezas procesadas en las celdas. Los procesos están divididos en 6 pasos y la celda de igual manera, la cual son 6 mesas. En cada mesa un operador que se están cambiando de estación, o sea, de mesa, cada 7.55 minutos para realizar sus pasos
Cabe decir que todos los operadores están capacitados en dos procesos y otros en dos o más procesos. Se están haciendo juntas con los operadores, jefes de líneas y supervisores para darles la información de lo que está pasando en el área. Hasta el momento se tiene unos datos del mes de julio. En lo que se quiere trabajar es en saber cuáles son los defectos más recurrentes, separar las piezas que han regresado e identificarlos por defecto, que es en lo que se está trabajando. Utilizaremos algunas gráficas de histogramas y de puntos. Aquí están unos datos que se tomaron del mes de julio, donde piezas que se tienen que sacar en la semana, de lunes a viernes son 50 piezas diarias, total de piezas son 250. Aquí tenemos el mes de julio, días, son de lunes a viernes. En la semana 1, las piezas que se sacaron en esos días. De hecho, hay días que se está llegando a la meta, hay días que no. Pero de esas piezas que se envían a calidad, en la semana 1, por ejemplo, nos regresan el lunes 5 de rasgaduras, el martes 8. Cada defecto las defectos son rasgaduras en tela, puntadas faltantes, corrección de HRs y otros. Se suma el total de todos ellos. Entonces, se tomaron datos de las piezas que se tienen que sacar en los días de la semana y también de las cantidades que salieron en la semana y las piezas que se regresaron de calidad. Lo único en lo que se está trabajando es en que se separe por defecto, ya que solo tiene la cantidad de piezas que se regresan, pero no de cuál es el defecto. En este caso, yo pedí información en mi trabajo sobre más o menos las cantidades de defectos, de cada defecto que te regresan, y esta es la suma, y utilicé una gráfica de puntos para, para presentar este informe de proyecto. Pues de mi parte es todo, y pues es lo aprendido del tema en la materia. Gracias.